Vamos a comenzar. Es un placer para mí arrancar esta segunda sesión del Origins Symposium RSG Argentina 10 años con quien fuese la segunda persona en ocupar la presidencia y la primera persona mujer en ocupar la presidencia de RSG. Desde el RSG y desde el Student Council abogamos por la paridad de género en todas nuestras actividades. Al principio no lográbamos tanto, pero creo que estamos muy bien. Así que nuestro objetivo era ir turnando un presidente hombre y una presidente mujer. Y bueno, si alguien tiene también consejos para internalizar cuestiones de género no binario, también son bienvenidos a hacer su aporte. La verdad que queremos representar a toda nuestra comunidad lo más posible. Estamos abiertos a aceptar críticas o consejos de cómo mejorar esto, porque es un problema en todo el mundo, de la invisibilización de las identidades. Alguien si tiene algún consejo, estamos completamente abiertos a recibirlo. Pero bueno, ahora estoy muy contento de introducir a Victoria Revuelta. Victoria Revuelta también es una de las grandes líderes de nuestro RCG. No solamente del RCG, sino ella es de formación bióloga. Eh, Estuvo en el laboratorio de Argentenjave, esa persona con camisas extravagantes de Mar del Plata, eh, trabajando también en coevolución, mutual information, en proteínas, Sí, predicción, estructura, función. predicción estructural. Ya les voy a contar un poquito Sí, hacia el final. luego de su doctorado se nos fue a Nueva York, está en Cornell en este momento. Y bueno, Vicky siempre estuvo ahí en la interfaz entre un biólogo que hace bioinformática, que hace biología, que hace evolución, que cómo hace la pregunta. También ha sido una gran hacedora de comunidades, ha participado mucho tiempo en lo que es la comunidad de biólogos en red, en paralelo con el RCG Argentina, así que la verdad que es una hacedora de comunidades, lo cual me parece increíble de su parte, así que bueno, muchas gracias por venir, por participar en esta tu fiesta también, y te escuchamos, Vicky. Bueno, muchas gracias De por RCG la Argentina. introducción súper generosa. Hola a todos. Gracias por estar en este festejo de los 10 años del LRCG. La verdad que los primeros 10 años voy a decir, y estoy muy contenta de ser parte. El título de mi charla hoy es Bioinformáticas en el Wet Lab, y lo que quería discutir con ustedes son los desafíos y estrategias que, desde mi experiencia, hay varios puntos que me parecen esenciales para la coexistencia armoniosa, llamémosla, de un bioinformático o una bioinformática en un laboratorio tradicional. Tiene sus ventajas y sus desventajas, y quería plantearles algunas preguntas al principio para que después lo discutamos, me den sus opiniones al respecto, los que tengan idea de ir por este camino y los que lo hayan vivido y tengan experiencia. Y hacia el final les voy a contar un poquito, muy breve, cuál fue mi propia experiencia en el medio de todo eso. Quiero empezar no exagerando para nada, se los garantizo, diciendo que un bioinformático o una bioinformática en un grupo de trabajo experimental es verdaderamente el sueño de cualquier investigador en ciencias biológicas. Se los digo porque lo he escuchado y me lo han dicho muchos investigadores, y siempre están buscando, porque las habilidades en análisis de datos tienen alta demanda, esto ya lo sabemos y lo hemos escuchado muchas veces, cada vez hay más sequencing, más ómicas, nuevas estrategias para analizar, y entonces la gente que está entrenada para esto tiene súper alta demanda. Tener un bioinformática dentro del laboratorio es la estrategia in-house para muchos laboratorios para procesar sus datos de ómicas e incluso para hacer más consultoría, como lo que contaba Germán en el primer bloque. Sé que alguien que tiene habilidad para analizar datos y habilidades de programación es muy útil. Entonces, en conclusión de estos dos primeros puntos, les voy a decir que siempre como bioinformática vas a ser muy valioso en un grupo, pero no siempre todas las condiciones en un grupo experimental son ideales para el desarrollo de la carrera de un bioinformático. Hay un balance entre quién hace y quién responde las preguntas,
si eso está balanceado funciona, pero todo va a depender del ambiente del laboratorio. El desafío va a ser para uno que entra a elegir el ambiente que permita adquirir habilidades nuevas, entrenar el pensamiento científico. Para eso uno necesita, por supuesto, una infraestructura correcta y mentores, que no es un dato menor, porque hay un peligro, y esto está un poco discutido sobre todo cuando recién empezó la comunidad, de convertirse en lo que llaman el bioinformático mascota. Eso es un término que empezó Mick Watson en un blog hace algunos años, o también lo llaman el bioinformático huérfano. Esto puede ser un peligro o no, porque si querés seguir en la carrera tradicional académica y ser investigador, es un peligro, porque te va a faltar mentoring, pero quizás si la elección es estar dentro del laboratorio y ser analista de datos y seguir con esa vía, no puede ser necesariamente malo, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, quiero plantearles algunas preguntas, porque estuve investigando sobre el tema, preguntándome como bioinformática dentro de un laboratorio, qué me hubiese gustado saber cuando recién empecé, y por supuesto las preguntas que me sigo haciendo, porque mi carrera sigue construyendo. Me topé con un post bastante interesante y se plantean varias preguntas, y seleccioné algunas y las resumí un poco para discutir con ustedes, que son básicamente estas: ¿cómo es el ambiente institucional al que uno va a entrar? Y por supuesto al nivel de laboratorio. ¿Hay posibilidades de entrenamiento? ¿Es el investigador de ese laboratorio competente para supervisar un proyecto computacional? ¿Tiene experiencia o solo se dedica a biología tradicional? ¿De quién es la pregunta? ¿Es el bioinformático o la bioinformática protagonista, o está como detrás respondiendo lo que plantean otros? Hay contacto con el resto del laboratorio, hay comunicación fluida y, por supuesto, como es la disponibilidad de recursos para llevar a cabo el trabajo. Entonces voy a ir un poco punto por punto rapidito. Respecto de cómo es el ambiente institucional y del laboratorio, me parece que hay varios aspectos a tener en cuenta. Hay otros para preguntarse, ¿no? Cuando uno empieza a buscar, ¿hay otros bioinformáticos en el instituto? ¿Cuál es su distribución en distintos roles? ¿Hay informáticos tomando decisiones en posición de investigadores, de profesionales? ¿Hay seminarios en el área para presentar tu trabajo o para atender? ¿Hay soporte dentro de esa institución? Listas de mails, grupos de consulta, Slack para interactuar. ¿Cómo es la cultura laboral? Por supuesto que esto es para cualquiera, ¿no? No solo para nosotros, pero la comunicación entre miembros del laboratorio, si hay asistencia mutua. Y sobre el punto de expectativas quiero ir un poco más en detalle, porque me parece algo súper importante y me lo he cruzado varias veces. Supongamos que el jefe manda a secuenciar, no sé, multiómica de 10.000 muestras y pretende que su bioinformática in-house, que es un estudiante doctoral o un postdoc que recién empieza, se encargue solo, porque es poner cosas en una computadora y que funcionen, ¿no? Entonces, manejar esas expectativas cuando el jefe del grupo no tiene experiencia propia en análisis de datos ni no sabe de qué consta el trabajo, es difícil, y sobre todo es difícil manejarlo cuando uno es inexperto. Entonces esto es muy importante. Y además, por supuesto, disponibilidad de mentoring, ya sea dentro del laboratorio, si no es el PI, pero que haya una persona también con experiencia, o en un grupo extendido, ya sea con colaboradores, que ya se mencionó a la mañana la importancia, ¿no?, de colaborar y de tener gente con quien consultar y trabajar en conjunto. Respecto de las posibilidades de entrenamientos, por supuesto, la redundancia es súper importante. Si hay oportunidades para entrenarse en esa universidad, o si el laboratorio tiene soporte en recursos económicos y en tiempo para que te entrenes y hagas cursos. Y relacionado a esto, se valora que el bioinformático o bioinformática sea autor principal en conferencias, lleve su propio trabajo y pueda interactuar con otros bioinformáticos en conferencias del área.
Otra cuestión también importante para el desarrollo académico de esa bioinformática o bioinformática, ¿de quién es la pregunta? Porque siempre está la dicotomía entre me dedico a desarrollar aplicaciones, las uso para responder preguntas biológicas. En ese laboratorio, ¿vas a tener libertad para desarrollar tus propias líneas o todo lo que desarrolles y analices está supeditado a preguntas que plantean otros en el laboratorio? Eso es fundamental porque si no está permitido y no hay libertad, es muy difícil después tener tus propias publicaciones como autor principal y salir de eso y formar tu carrera. Entonces me parece que lo principal es la pregunta. También hay algunas red flags que hay muchos supervisores que insisten siempre en usar las mismas herramientas, lo cual dificulta ser creativos y originales si siempre estamos, ¿no?, repitiendo las mismas estrategias. Relacionado con eso, y que un poco ya lo mencioné, si el investigador de ese laboratorio es competente para supervisar un proyecto computacional, porque si no lo es muy importante que ofrezcan un mentor o que permitan que ese bioinformático que se incorpora tenga mentoring externo. Es una pregunta difícil si el investigador es competente, por supuesto, porque cuando uno recién llega o recién empieza, es estudiante, ¿cómo evalúo, siendo más inexperto, si eso es así o no? Obviamente que lo más fácil siempre es ver las publicaciones. ¿Tiene publicaciones en temas de bioinformática, biología computacional? ¿Quién participó como bioinformático en esas publicaciones? Y si hay más gente en el grupo guiando ese trabajo y cuáles son sus responsabilidades. Eso todo siempre redunda en eso. Y relacionado, qué papers con mucha bioinformática se publicaron en el laboratorio y cuál es la posición del bioinformático o bioinformática en la lista de autores. Porque si el paper es fuertemente computacional o tiene una parte equivalente, el bioinformático o bioinformática tiene que tener un rol protagónico como autor. Y muchas veces eso no pasa. Entonces, ver cuántos papers de análisis publicó el laboratorio donde hubo algún bioinformático como primer autor es importante, y si eso realmente se refleja en una relación mutualista entre el wet lab y la bioinformática. Pasa mucho que se da un proyecto, el wet lab hace su parte experimental, la bioinformática quizás es la mitad, pero el del wet lab va como primer autor, indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque esa percepción todavía en algunos círculos más tradicionales que es más importante o más relevante lo que se hace en la mesada respecto de lo que se hace a nivel de bioinformática. Y yo creo que es por desconocimiento de todas las capas de complejidad y el entrenamiento que uno necesita para hacerse cargo de esa parte de un proyecto. Por supuesto, y esto lo saben mucho más que yo, disponibilidad de recursos, porque hay laboratorios, por supuesto, y es la experiencia de muchos de los que ya han hablado, que son de biología computacional y de informática, y esto no es muy obvio, pero para muchos laboratorios donde no se hacía bioinformática o se hace muy poco, por ahí llega uno a trabajar y no hay muchos recursos. Y entonces, ver si hay clústeres, si se mantienen los sistemas, tienen forma de almacenar, hay manera de armar un repositorio, ya existe, cómo es, quién lo organiza, bases de datos, etcétera. Es como, parece una obviedad, pero en muchos laboratorios, en muchos institutos no lo es. Y ahora, pasando un poco como momento autorreferencial y también para reflexionar respecto de lo que fue mi carrera, como les dijo Gonza, yo soy bióloga, hice mi tesina de Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de Mar del Plata. El tema era predicción, estructura, función de aspartilproteinasa GPI ancladas de Botrytis cinerea, que es un hongo planta patógeno. Acá puse, unas fotitos del hongo, que probablemente lo conocen porque es bastante conocido. Lo van a encontrar en su heladera, probablemente. Y de entre el 2011 y el 2016 opté por quedarme en la misma institución, bajo la misma dirección, agregando a Marcel Brun, que es matemático, e hice el doctorado en Ciencias Biológicas, y mi tesis estaba relacionada a lo que venía haciendo para mi tesina de grado y la pasantía, que fue ir un poco más general, evolución, predicción, estructura, función de aspartilproteinasas en Botrytis.
El grupo en el que trabajaba, este es el grupo de bioinformática y biocomputación de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Acá les puse una foto del grupo como es ahora. Sarien en la foto no tiene una camisa llamativa, como dijo Gonza, pero es raro, debe ser la única foto en la que no tiene una camisa llamativa. Marcel, que está photoshopeado, pero no se nota mucho, espero. Ahora está en Texas, pero sigue codirigiendo el grupo, y el grupo de trabajo son ellos. Fernando es investigador asistente, es biólogo, Nico y Agus son tesistas doctorales. Nico es biólogo, Agus es matemático, y Marcelo, que también es biólogo y trabaja en INTA y en colaboración con el grupo. El grupo, cuando yo empecé originalmente, o sea, Arjen es biólogo y su experiencia es en biología molecular, y empezó a meterse en bioinformática cuando se mudó de Holanda a Argentina. Así que yo fui su primera tesista doctoral y empezamos un poco el camino juntos. Yo tuve una parte de experimental en mi tesis con una beca short term de la EMBO, que me fui a Holanda, al laboratorio de donde él venía. Y así que eso fue como una mezcla entre bioinformática y biología molecular. De eso publicamos algunos papers, pero bueno, el laboratorio ahora es mucho más de desarrollo de herramientas. Tuve la suerte de poder colaborar al principio con el desarrollo del Hammer Cutter, que es un método para clasificación de superfamilia de proteínas, y ahora ese es el proyecto principal que está llevando a cabo el laboratorio, ampliándolo y haciéndolo mucho mejor, así que en breve va a estar disponible seguramente para la comunidad y lo van a publicar. Pero la verdad es que tuve la oportunidad de trabajar un poco en ambas cosas, lo cual fue interesante. Pero el verdadero desafío para mí fue la experiencia postdoctoral, por muchas razones. En 2016, cuando terminé mi doctorado, acepté una posición postdoctoral en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cornell, en hematología oncología, así que ya se están imaginando que el cambio de tema fue absolutamente rotundo. No solo el cambio de modelo biológico, que requirió aprender de cero muchas cosas, sino obviamente la caja de herramientas, las herramientas que usaba y que había aprendido para predicción, estructura, función, ya no las estoy usando y me cambié completamente y tuve que aprender muchas técnicas nuevas. Y por supuesto que además como postdoc uno tiene muchos otros desafíos, como empezar su camino un poco más independiente, plantearse más preguntas y hacer su propio desarrollo. Entonces todo en conjunto es un poco mucho al principio, pero bueno, se puede, y me pareció un excelente desafío cambiar de área. Mi laboratorio en el que estoy ahora es un laboratorio multidisciplinario. El director es médico, es oncólogo, y el equipo es variado. Y lo que hacemos es, como modelo, linfoma non-Hodgkin, y tenemos muestras primarias de pacientes. Trabajamos con xenografts, que son muestras de pacientes que se implantan en un ratón, entonces uno tiene como un modelo mixto, y después también hay modelos en ratón de tumores innatos, digamos, que se pueden también analizar, que son similares al linfoma. Las técnicas que usamos son completamente variadas. Hacemos transcriptómica, bulk RNA-seq, empezamos hace un tiempo a meternos un poco en single cell. Epigenética, hacemos metilación y ATAC, que es ver la apertura de la cromatina. Obviamente estudios de mutaciones es lo más común, y también tenemos un área de metabolómica en el laboratorio, y el objetivo es hacer medicina translacional. O sea, eso es como el eje más importante del laboratorio, y el objetivo es que todos los procesos que describamos se traduzcan en mejoras de tratamientos para la clínica. Tenemos colaboraciones que van bastante en esta dirección también. Así un vistazo muy rápido, porque no era mi intención por ahí dar resultados de mi trabajo, pero como para mostrarles cómo integramos algunas cosas. Tenemos muestras primarias del tumor del paciente, eso se implanta en un ratón. Nosotros estamos muy interesados en lo que es el estroma del tumor, o sea, cómo las células normales interactúan y le permiten al tumor crecer, o en algún momento
lo invalidan completamente y desaparece el tumor. Entonces, ¿cuál es esa dinámica? Y podemos intervenir en esa dinámica para generar mejoras en las terapias. Entonces, mediante la implantación uno puede crecer el tumor humano, que va a tener, por supuesto, un componente del ratón. El ratón va a generar su propio estroma, lo que va a sobrevivir del tumor humano es las células malignas. Se pueden hacer deconvoluciones computacionales para separar las reads, esto con transcriptómica, ¿no? Las reads de humano y de ratón, y podemos rankear la expresión. 5 minutos, Vicky, más ya o menos. estoy terminando. La expresión de los genes de ratón para ver cuáles están altamente expresados, comparar con los que estaban del estroma altamente expresados en el humano y priorizar esos genes en común, o sea, cuáles son las vías que siempre son importantes para el desarrollo, estudiar a cuáles principales vías biológicas esos genes se anotan, relacionados a la matriz extracelular, vías de estrés, adhesión, sistema inmune. Podemos comparar entre distintos, porque si el tumor viene de distintos pacientes, son en distintos subtipos, podemos comparar qué genes están en común, activados en el ratón, cuáles son específicos de algunos subtipos. Podemos después compararlos con la proporción de distintos tipos celulares y de distintas vías que nos interesan o programas que nos interesan. Eso es como un pantallazo general, esto solo usando bulk RNA-seq. Después, obviamente, hay muchas otras técnicas que se pueden incorporar para hacer estudios súper interesantes. Y quiero cerrar con lo que les dije al principio y que es algo que trato de poner en práctica todos los días, trabajando en el laboratorio, así como parte vital de un grupo multidisciplinario. Asegúrate que tus aportes sean valorados de la misma forma que la de los otros miembros del grupo, si sos un bioinformático en un laboratorio experimental, que el desarrollo de tu carrera y tus objetivos se tengan en cuenta, o sea, que lo que vos plantees como tus deseos, que eso sea importante para tu director y que las expectativas de tu trabajo sean siempre claras y realistas en la medida de las posibilidades. Acá les dejo mis contactos, me encuentran en Twitter también, estos son mis direcciones de mail, si me quieren escribir. Acá están los datos y el mail de Arien, por si a alguien le interesa lo que se trabaja en el laboratorio en Mar del Plata. Y acá les dejo un screenshot de mi laboratorio actual en el que estoy como postdoc. Como verán, somos un grupo chiquito, pero multidisciplinario, y bueno, siempre estamos trayendo gente nueva, así que si a alguno le interesa lo que hacemos o está interesado en saber más, por favor me escriben y lo hablamos. Muchísimas gracias, y si me quieren preguntar algo, acá